miércoles, bienvenidos a una nueva emisión de Ahora Nosotras, el Noti Feminista de Radio.0. Así que bueno, feliz de estar aquí. Un miércoles un tanto acalorado, me parece, ¿no? Un poquito, así que bueno, estamos para darlo todo en el día de hoy. Ya les cuento con quién vamos a estar hablando. Solamente en unos minutos los vamos a hacer en el marco de la columna de la Reforma Judicial Feminista, Proyecto Generar y compañeras de la campaña, de la mano en esta ocasión de la compañera Celina de la Rosa, con una invitada muy especial. Se trata de María Elena Nadeo. Ella es militante política, feminista, por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres, niños y niñas, y además es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ha estado ya en alguna ocasión visitando este programa. Y bueno, en lo personal también tengo que decir que fue docente de la institución del profesorado donde yo estudiaba. Así que bueno, un honor tenerla también como invitada en el programa de hoy. Y bueno, ya aprovecho así, inmediatamente les doy la bienvenida a Celi de la Rosa. ¿Cómo va, Celi? ¿Todo bien? ¿Estás silenciada? Hola, buenas tardes. Ahora ¿Cómo sí. están? Muy bien. ¿Cómo estás, compa? ¿Acalorada? Un poco, Un pero poquito. la verdad que hoy me tocó home office, o no pude llegar hasta la radio, así que dentro de todo tengo que decir que estoy bien, ¿no? Ah. O sea, realmente fue, creo que afuera fue realmente un día de furia. En Sí, un relación poquito. al calor, al tráfico, al tránsito, a todo, ¿no? O sea, como Sí, fue sí. un día de semana complicado. Bueno, está bien, pero ya estamos acá, así que bueno, quienes estén escuchando se toman unos matecitos, nos escuchan. Bueno, esta conversación tan interesante que seguramente desde ya promete vamos a tener con María Elena, que ya le doy la bienvenida también. Ahí no sé si nos está escuchando bien. Sí, yo los estoy escuchando muy bien. El tema es que estoy en un bar porque la línea B del subte tuvo un desperfecto, parece que hubo un accidente y bueno, así que me metí en un bar. Bueno, gracias. Para poder hacer la nota y espero que ustedes puedan recibir la voz sin interferencias. No, está muy bien. Bueno, justo que hablábamos de día complicado, sí hay algunas interrupciones y más. Después nos avisa, nos manda la cuenta, María Elena. Gracias igual por hacerse el tiempo. Bueno, muchos temas para hablar. En principio, bueno, poder dialogar un poco, ¿no?, sobre la campaña por la reforma judicial feminista. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos en ese lanzamiento que, bueno, ya hace unos meses atrás, ¿no?, de lo que fue la campaña a nivel federal que se lanzó en ese momento. Tuvimos la oportunidad de escucharla. Y en principio, bueno, me gustaría preguntarle, si hablamos, ¿no?, en esta línea de proponer una reforma de la justicia con perspectiva feminista y de derechos humanos, ¿qué aspecto usted considera que debería ser incorporado precisamente, ¿no?, en esta línea? Bueno, uno de los temas centrales es la formación de los jueces y las juezas, de todos los magistrados del Poder Judicial. No solamente los jueces, sino también los equipos interdisciplinarios que los rodean y que hacen las pericias y los dictámenes. Me parece que no se trata solamente de la ley Micaela, digamos, de la capacitación obligatoria, sino también de establecer en los concursos un sistema que permita hacer un monitoreo, una auditoría en realidad, con participación de la sociedad civil, con participación de los organismos especializados en género, de los organismos de derechos humanos también, que podamos establecer en esos concursos, dar una opinión de que hay jueces y juezas, magistrados, magistradas, que han generado con sus sentencias un daño enorme y entonces concursan para la Cámara, por ejemplo, para cargos de ascenso, o secretarios de un juzgado, o forman parte de un equipo interdisciplinario y ascienden. Entonces, bueno, eso llevaría a un monitoreo, una auditoría. Nosotras creo que uno de los puntos centrales tiene que ver con esto, con cómo podemos hacer un seguimiento de las sentencias
y hacer observaciones en el proceso de concursos para que no logren ascenso aquellas funcionarias y funcionarios del Poder Judicial que tienen una mirada misógina, que tienen fallos que son contrarios a los derechos de los niños, de las niñas, que utilizan el falso síndrome de alienación parental o conceptos similares como memorias implantadas, como co-construcciones, dicen también. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal de Lomas de Zamora, que exoneró al progenitor de los chicos de Andrea Vázquez, el progenitor Pablo Gisoni, fue sobreseído, y en toda la sentencia el argumento central fue que los dichos de los chicos, dos chicos que desde los 8 años, desde temprana edad, vienen sosteniendo y están por la mayoría de edad porque ya pasaron 12 años, y ellos vienen sosteniendo en su relato la temática de los abusos y malos tratos recibidos. Entonces, que nos digan en una sentencia que eso ha sido inculcado, co-construido por su madre, la verdad que no lo podemos admitir, que no lo podemos creer, ¿no? La voz de las víctimas tiene que ser escuchada, tiene que ser tenida en cuenta. Y bueno, por ejemplo, esta sería una vía que no es fácil organizar, pero me parece que sería un procedimiento saludable. Por supuesto. Hay en esto que vos nos traes, María Elena, me parece importante traer que algo que cuestionamos y trabajamos desde la campaña por la reforma judicial feminista es cómo este poder judicial generaliza y lleva adelante este tipo de casos. Porque a veces hablar de un solo caso parece que estamos hablando de un caso excepcional, ¿no? Pero lamentablemente esto que traemos del caso de Andrea Vázquez, que traes vos muy bien, es algo que se repite a lo largo del país. Por ahí, que si nos podés contar desde APDH y del acompañamiento que ustedes hacen a madres protectoras, cómo estos casos se van repitiendo y cómo son estos tipos de argumentos, ¿no? Veo que está el argumento de no creerle a los niños mienten, las niñas mienten, las mujeres mienten, ¿no? O sea, como un estereotipo, un estereotipo que se tiene en el Poder Judicial acerca de este tipo de casos, ¿no? ¿Qué es lo que vienen encontrando en la organización ustedes? Bueno, lo que venimos encontrando es que esta característica de rechazar, de descreer de los relatos de las madres por misoginia, ¿no? Por considerar que las madres están atravesadas por histeria, porque son nerviosas, porque son malévolas también, porque quieren hacerle daño a la figura paterna. Bueno, todo esto es parte de una ideología contraria a los derechos de las mujeres. Y además descreen de la propia voz de los chicos, que es más grave todavía, digamos, en este universo o constelación de tratados internacionales, ¿no? No cumplir con la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros venimos acompañando madres protectoras en distintas provincias, en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Córdoba. Córdoba es una provincia del Poder Judicial, es muy conservador. Hay un caso terrible de la niña Sol que venimos acompañando desde hace más de 4 años, que la nena está separada de su mamá porque la madre insistió en no permitir la revinculación con el denunciado por abuso, y entonces lo que hacen en estos casos los jueces es sacarla del seno materno a la niña, en este caso la niña Sol, y llevarla a un familiar de la familia paterna, ni siquiera de la familia materna, ¿no? En otros casos muy resonantes en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, en Mendoza, en todo el país, la Red Viva, que es la red que coordina Sara Barney, con la cual tenemos un trabajo permanente en contacto y en defensa de las madres y de sus hijas,
contabilizó 1.200 madres protectoras en lucha por los distintas situaciones de abusos sexuales de sus hijos e hijas y su desesperación al no ser escuchadas en sede judicial. Hay un observatorio de situaciones de violencia de género y de abusos en las infancias que funciona en la Cámara de Diputados de la Nación. Es un observatorio pequeño, pero la verdad que muy interesante porque viene relevando también muchas de estas denuncias. Habría que hacer un esfuerzo por darle más presupuesto, por darle más difusión también. Y en este último año el Ministerio de las Mujeres también ha estado acompañando muchas de estos reclamos, de estas denuncias, ¿no? Así que no son casos excepcionales, ojalá lo fueran, son parte de una práctica de un sector del Poder Judicial que es profundamente conservador, que no acepta la voz de los chicos y que se niega a creer en el relato de las madres y que incluso desconoce las pericias que indican indicios, a veces más certeros, otras veces incipientes, de distintas situaciones de abuso. Sí, y aplica, perdón, Celi, justamente estas lógicas, ¿no? Que las vemos presentes también en otro tipo de causas. Hace unas semanas atrás justamente hablábamos de los casos de violencia económica, ¿no? Hacia madres e hijes, donde también se aplica esta lógica de, y me parece que también es interesante poderlo decir, de la mujer despechada o de la madre que pretende sacar un provecho de su separación. Digo, son lógicas que están presentes de manera en gran parte de la sociedad y que a lo mejor se espera que desde el Poder Judicial se puedan brindar otro tipo de respuestas, pero bueno, no hacen más en algunos casos, en muchos casos, en la mayoría de ellos, que reforzar justamente, ¿no? Este tipo de argumentos. Sí, Celi, ¿querías decir algo? Bueno, todo el tema de Perdón, el delay. Ahí está. No, lo que, un poco en el marco de lo que vos decías, sí, bien, Carmen, me parece importante preguntarle a María Elena algo que también que desde APDH vienen peleando, porque creo que si se entiende lo que ella, lo que nos está contando y lo que yo comprendo, a ver si eso es así, es que esto es parte de una lógica y de una construcción del sistema judicial y que tiene que ver con una parte muy conservadora y que hoy se vienen alimentando también de los discursos que están circulando en relación a la negación de derechos, a negar derechos, a desoír los tratados internacionales de derechos humanos, a borrar un poco la tradición democrática que venimos trayendo, ¿no? Que venimos construyendo en estos últimos 40 años. A mí me interesaba mucho que además de este tema que estamos tocando, María Elena nos cuente un poco de lo que presentaron los organismos de derechos humanos en relación a un proyecto que va en contra de estos discursos negacionistas, ¿no? Que no es solamente en relación a la dictadura, sino que se amplía también a otro tipo de delitos de lesa humanidad y eso que quisiera que María Elena, que impulse, que está trabajando y que APDH apoya este proyecto, nos cuente un poco de qué se trató esa presentación, por qué en este momento y cómo se relaciona a que llevemos adelante este pedido del proyecto de ley para que evitemos los negacionismos en nuestro discurso democrático. Claro, lo que se ha presentado ayer en la Cámara de Diputados y que se viene trabajando desde hace años sin haber podido construir un consenso fuerte, es cómo el Estado trata de prevenir y de sancionar, en todo caso, los discursos de odio y los discursos que desconocen o reivindican los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, los crímenes de odio y la dictadura militar.
Me parece que, bueno, el detonante evidentemente ha sido que hemos visto en esta campaña que hay legisladoras y legisladores electos, candidatos presidenciales que hablan en términos absolutamente contrarios a toda la doctrina y a toda la legislación vigente en derechos humanos. Creo que esto ha sido el detonante por el cual se han presentado nuevos proyectos de ley. Hay un debate centrado en si estos discursos de odio y la reivindicación de la dictadura militar tendría que ser pasible de pena privativa de libertad. Ahí no hay acuerdo. La mayoría considera que no se debe privar de la libertad, porque si no el esquema punitivo se amplía tanto que no nos alcanzaría la cadena perpetua para los crímenes, por ejemplo, para los femicidios, porque tiene que haber una correlación, ¿no? Una gradualidad en el tipo de penas. Entonces, lo que sí se ha establecido en este proyecto de ley que presentaron las madres, las abuelas, la PDH, los familiares de la Santa Cruz y el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, ayer, tiene que ver con, primero, capacitación obligatoria para todos los integrantes del gobierno en los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, acerca de tratados de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidios, crímenes contra la humanidad, discursos de odio, y después la pena de inhabilitación absoluta para quienes reivindiquen, banalicen o minimicen la dictadura militar y los crímenes cometidos, ¿no? Los genocidios. La condena que se pide es la inhabilitación, tanto para los funcionarios que están actualmente en funciones, como para los candidatos a ejercer cargos públicos, sean legislativos o ejecutivos. Esto sería lo novedoso, junto con la capacitación obligatoria, ¿no? También se establece que el personal de las fuerzas de seguridad debe respetar estrictamente la doctrina de derechos humanos y que cualquier exposición pública de defensa de la dictadura o de los crímenes de lesa humanidad implicará su sanción como falta grave, es decir, posiblemente la baja de la institución. Digamos, esto va a ser motivo de varias discusiones. Hay otros proyectos presentados por otros diputados que colocan la pena privativa de libertad. No sería el acuerdo general, pero nos parecería importante que por lo menos se llegara a la capacitación obligatoria y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un poco en los países europeos, la experiencia del Holocausto estableció estas leyes. En Alemania en particular hay una legislación que penaliza a quienes reivindiquen el Holocausto, los campos de exterminio y la doctrina nazi. Hay quienes dicen que eso no ha impedido que surjan nuevos grupos neonazis, pero por lo menos el Estado tiene una herramienta para hacer valer su poder y en todo caso denunciar y limitar la influencia de estos personajes, ¿no? Sobre todo para que no se entienda como una cuestión de opiniones, ¿no? Como yo tengo esta opinión, vos tenés tal opinión, y como si dependiera la determinación de un crimen de lesa humanidad como algo fruto de una opinión y de una subjetividad, y no de que hay condenados, que hay una figura legal, que esa figura legal está enmarcada en determinadas leyes, ¿no? Y esas leyes tipifican, o sea, ponen nombre y categoría a esos delitos, ¿no? Que por ahí eso es importante conocerlo. Una pregunta, ¿te parece que este proyecto llega un poco
como, voy a decir tarde, ¿no? Pero capaz que como que debería haber sido esto antes, digamos, como que no deberíamos haber llegado a estos discursos de odio o a estos lugares de negacionismo, digamos, donde hemos llegado. Sí, la verdad que yo tengo la misma percepción, que llegamos tarde, que esto es responsabilidad del campo popular, en realidad, porque cuando teníamos mayoría, había una mayoría más importante, en diputados no se logró un acuerdo, justamente por este tema. En el progresismo, y lo digo autocríticamente porque yo me considero parte de las fuerzas populares de izquierda progresista, hay una tendencia a no sancionar, es una tendencia antipunitivista, pero la vida demuestra que 40 años de democracia y de trabajar estos temas públicamente no fueron suficientes para impedir que grupos muy conservadores, muy reaccionarios vuelvan a tomar Estado público. Justamente ayer una de las oradoras dijo, creo que Victoria Montenegro dijo, cómo debemos reflexionar, porque hasta el 2015, desde que se pusieron en marcha los juicios por la memoria, la verdad, la justicia, entre el 2013 y el 2015, no fue necesario sancionar, no había grupos envalentonados pensando en reivindicar a la dictadura o decir que fue una guerra y que en todo caso los crímenes aberrantes fueron excesos. No tenían público, no tenían prensa. Salvo en los propios juicios, ¿no? Porque me llama mucho la atención que esto, por ahí las personas que presenciamos los juicios y que estuvimos presentes escuchando los crímenes aberrantes de los que se habla en los juicios, escuchamos cómo la defensa de los genocidas, de los hoy condenados por los crímenes de lesa humanidad en la dictadura, repetían muchos de los argumentos que hoy se escuchan en la tele por parte de algunos candidatos, ¿no? De Libertad Avanza en particular. Claro, justamente eso que estaba reducido a la minoría de defensores de los genocidas y de manera muy encapsulada, si se quiere, que no tenía llegada a la opinión pública en general. Cuando Macri asume en diciembre del 2015, una de sus primeras resoluciones fue nombrar 2 jueces en la Corte Suprema que quisieron indultar con el 2x1 a numerosos genocidas. Y la sociedad se levantó sí. En contra, y hubo una movilización impresionante de 500.000 personas en Plaza de Mayo y alrededores, con los pañuelos blancos de las madres, y tuvieron que dar marcha atrás, porque la sociedad hizo un pronunciamiento por el nunca más al terrorismo de Estado, y la reivindicación justamente de los procesos de memoria de los juicios, por la memoria, la verdad y la justicia. Así que hemos retrocedido en este sentido en la opinión pública. Los 4 años de neoliberalismo de Macri han sido terribles, el endeudamiento, la concentración de la riqueza, el individualismo extremo, el sálvese quien pueda salvarse. Todo esto está alentado desde los núcleos hegemónicos de poder y que tienen mucha influencia en los medios masivos. Y bueno, y unido al malestar creciente de las condiciones de vida de una sociedad que está más empobrecida. Bueno, todo esto ha generado una unidad en favor de estas ideas que creo que no están en el corazón de los argentinos, pero que muchos de los que votan a Milei ni saben, ni han escuchado el ideario, la ideología de Milei y de la vicepresidenta Villarruel, que es más peligrosa todavía. Exactamente. De Mondino, por ejemplo, una diputada electa, creo que es por Santa Fe, que habla de autorizar a los padres a que renuncien, a que puedan renunciar a los varones, ¿no? Que puedan renunciar a la paternidad de sus hijos, cuando eso es algo irrenunciable, porque está en la Convención de los Derechos del Niño. No se puede renunciar a la paternidad biológica, a menos que se compruebe que está truchada, digamos, pero
cuando la paternidad biológica es real, no se puede renunciar de ninguna manera. Los niños merecen el interés superior, justamente es eso. Así que creo que hay mucho para hacer, para concientizar y para pensar cómo llegamos de nuevo a esa batalla cultural que por momentos sentimos que hemos perdido, ¿no? Sí, sin duda es Eso un primer era como paso. parte Discúlpame, del cierre Celina. que te iba a decir, ¿no? Que como creer en la esperanza de que la democracia en Argentina todavía está en los corazones de la mayoría de las argentinas y los argentinos. Por supuesto, y sin dudas decía, un primer paso es precisamente, bueno, este proyecto de ley, ¿no?, en contra del negacionismo. Compañeras, lamentablemente nos hemos ya quedado sin tiempo, así que agradecerles, bueno, a ambas por estar de forma virtual en esta oportunidad, mandarte un beso, Celina, y bueno, María Elena, agradecerte, por supuesto, por tu participación. Un beso grande. Que estén bien. A ustedes, creo que Muchas escucho gracias. bien. Bueno, y salió Gracias perfecta. por el espacio. Beso grande. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, hablábamos en el marco de la columna por la reforma judicial feminista con María Elena Nadeo de la PDH y estamos ya con el tiempito justito para irnos a escuchar el próximo tema musical y a un corto. Así que vamos.